Señoras y señores, damas y caballeros, es para nosotros un gusto tenerlos a ustedes aquí en el programa Análisis de Coyuntura del Frente Popular con su presidente, el licenciado Juan Cervantes Gómez. Vamos a analizar con él el tema relacionado a la integración, a la formación de un frente por el no en la consulta popular que se va a dar este 21 de abril. Profesor Juan Cervantes, al darle la bienvenida, le pedimos nos explique por qué este frente, si se va para todas las preguntas por el no, habrá alguna por el sí. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Medina, y a toda la audiencia de este importante espacio de comunicación, y agradecerles por esta oportunidad que tienen los trabajadores, campesinos, maestros y trabajadores y la juventud desde el Frente Popular para poder impulsar el punto de vista que organizaciones populares. En efecto, el gobierno de Noboa, aprovechándose de la inseguridad, ha arremetido con enfrentar la crisis de inseguridad, pero ocurre que esa inseguridad aún no se logra y todas las medidas que se han tomado van en la línea de beneficiar a los grandes empresarios y banqueros nacionales y extranjeros. Con la primera ley que se mandó a la Asamblea Económica, perdona, 2.500 millones de dólares de impuestos para su familia y los grandes empresarios. La segunda ley que se aprobó fue la ley de competitividad energética del sector eléctrico y el incremento de las tarifas de energía, pretextando como señalaba entonces, hay problemas en la conexión. Como señalaba entonces el gobierno, con la segunda ley se aprobó a pretexto de combatir los apagones, que no se ha resuelto, sino porque ya no hay el estiaje, porque precisamente han venido las lluvias, pero está planteada ahí la privatización del sector eléctrico y el incremento de las tarifas de energía eléctrica. Una tercera ley que se ha aprobado ha sido el tema de la ley para enfrentar la inseguridad, que en lo concreto implica el incremento del IVA del 12 al 15%, que es una medida inconstitucional porque le deja en manos del presidente de la República para crear impuestos, y el presidente no tiene, de acuerdo a la Constitución, atribuciones para incrementar impuestos, solo para plantear a la Asamblea que esta ley los incrementes, no así en cualquier momento aumente los puntos en el IVA. Y esta medida es una medida altamente inflacionaria, es un garrotazo contra el pueblo. El gobierno ha dicho que los productos o los víveres de primera necesidad no son afectados, pero en la cadena de producción todos estos productos incrementan sus costos, porque si se transportan y se aplica el IVA al combustible, va a subir el combustible, y si sube el combustible, sube todo, como ya está ocurriendo sin que se incremente aún, porque en abril recién se incrementa el IVA, pero
hay una escalada alcista que hace que hasta los almuerzos en los sectores de la gente que trabaja se ha incrementado de 2.50 a 2.75 y así todo un proceso inflacionario que se viene dando. En esa línea, el gobierno va ahora por la consulta, una consulta innecesaria que pregunta aspectos que tienen que ser tramitados en la asamblea, pero sin embargo ahí camufladamente envía en esa consulta dos preguntas que afectan a los intereses populares y los intereses nacionales. El que afecta a los intereses nacionales es la pregunta D, que tiene que ver con someter al Ecuador al arbitraje internacional para asegurar las inversiones de las grandes empresas transnacionales que con la ley de competitividad eléctrica ahora están beneficiados con las zonas francas, que implica que no pagarán impuestos en nuevas inversiones que hagan las empresas transnacionales en las denominadas zonas francas. Y ahora se les pretende beneficiar asegurando su retorno y sometiendo al país a una legislación supranacional, violando la soberanía y la constitución política del Ecuador. Contra ese arbitraje, contra esa afectación a los intereses nacionales, decimos no. Y la pregunta D, que habla del contrato fijo y el contrato por horas, que implica la precarización laboral, que implica arrasar con derechos fundamentales de los trabajadores como la estabilidad, salarios dignos, seguridad social, contratación colectiva, indemnización por despido, vacaciones, utilidades y una serie de derechos que son despojados los trabajadores para beneficiar a los grandes empresarios y banqueros y someter a está con ello entregar empleo a los jóvenes. Están pagos por hora, que como ha dicho la ministra de Trabajo serán de 2.90 en adelante la hora. No podrán jamás estos jóvenes tener derecho o a aspirar tener una vivienda, pagar servicios básicos, tener algún electrodoméstico, tener algún crédito, porque con el contrato por hora simple y llanamente no van a tener acceso a aquello. Y en esa medida, entonces, hoy, por iniciativa de diversas organizaciones populares como el FUD, el Frente Popular y organizaciones políticas como Unidad Popular, el Partido Socialista, organizaciones barriales y otras organizaciones sociales, el Seguro Social Campesino, se ha conformado el Frente por el no en la consulta, porque la consulta lo único que va a beneficiar es a Noboa, porque es una pre-campaña. La consulta es solo para promover el nombre de Noboa a la reelección y para eso se despilfarran 60 millones de dólares que deben servir para atender las urgentes demandas que tiene la salud, la medicina en los centros de salud, la educación y también la inseguridad. Y también la consulta busca enriquecer más a los empresarios, a los industriales que van a someter a mayor explotación a los trabajadores y va a someter a mayor hambre y miseria al pueblo ecuatoriano. Y quienes tienen trabajo y quienes tienen inestabilidad van a ser despedidos para volvérselos a contratar por hora y así arrasar con sus derechos. Por esa razón, entonces, llamamos al pueblo a rechazar esta consulta votando no en la pregunta D, que es someter al país al arbitraje internacional para beneficiar a los empresarios extranjeros, y votar no en la pregunta E, que es el contrato fijo y el contrato por hora. De tal manera que en esa línea vamos a desarrollar una intensa campaña porque el pueblo castigue en las urnas al gobierno neoliberal, a la política neoliberal de Daniel Noboa y del pacto de la impunidad de los socialcristianos, la Revolución Ciudadana, que son los que han aprobado estas leyes y que han dicho que van a votar sí en esta consulta para afectar los derechos de los trabajadores y afectar los intereses de la patria.
Ahora hay dos eventos importantes que vale la pena destacarlos, profesor Juan Cervantes, en su calidad de presidente del Frente Popular. El uno, este martes 21, una marcha precisamente para plantear el no al pago, al aumento del IVA, al encarecimiento de la vida, etcétera. Y el viernes un foro para tratar estos temas. Convérsenos dónde se van a realizar estos eventos y, en fin, la objetividad de los mismos, profesor Cervantes. En la línea de oponernos a esta política impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que son fracasadas medidas neoliberales que se impusieron y trataron de imponerse plenamente en el pasado, que han fracasado, que no han resuelto la crisis, que han sometido a mayor hambre y miseria al pueblo ecuatoriano. Hemos resuelto convocar para el 21 de marzo, el próximo jueves de esta semana, a las 4:30 de la tarde nos concentraremos los sectores populares organizados en el Parque Centenario, en 9 de octubre y Lorenzo Garecoa, y en todo el país. Se movilizarán los sectores populares que son víctimas de esta política de hambre, de esta política neoliberal fondo monetarista que busca someter a mayor hambre y miseria al pueblo ecuatoriano. Y también porque hasta el 22 de marzo tiene plazo la Asamblea Nacional para aprobar el presupuesto de este año 2024, en el que se destinan más de 10.000 millones. La tercera parte de lo que produce el Ecuador en este año se destina para pagar la inmoral deuda externa, que lo único que beneficia es a los tenedores de los bonos de esa deuda externa, que son los mismos panas de Daniel Noboa, de Rafael Correa y de Jaime Nebot, y por eso es que la pagan puntualmente, pero que esa medida hace que el Fondo Monetario obligue a incrementar el IVA, incrementar los combustibles, establecer más impuestos y privatizar las empresas más rentables de la economía. En esa línea, entonces, nos movilizaremos para que la Asamblea devuelva la proforma presupuestaria, se declare la moratoria al pago de la deuda externa y que esos recursos se destinen para atender educación, salud, el agro, vialidad, la obra pública, los hospitales, centros de salud, las escuelas que están deteriorados, se han reparado, y se entregue medicina y se dote a la policía de los implementos que requiere, no para reprimir al pueblo, sino para sancionar a los corruptos. Porque vea usted el tema de purga y metástasis, es una demostración que el sistema capitalista, el poder burgués, está carcomido por la corrupción y el narcotráfico, y por lo tanto es la alternativa de que el pueblo gobierne. Y en esa línea, entonces, convocamos a esta movilización para oponernos al incremento del IVA, para que se derogue esa medida por parte de la Corte Constitucional, que ya Unidad Popular planteó la demanda de inconstitucionalidad, para que se tomen medidas que no afecte el bolsillo del pueblo, como cobrar a los grandes evasores 7.000 millones de dólares anuales, como también incrementar, establecer un tributo al patrimonio de los bancos y de las empresas que han ganado fortuna, los 100 bancos y empresas más grandes del Ecuador, que puedan pagar impuestos. Y en esa medida, entonces, también hemos convocado un foro para el próximo viernes 22 a las 5 de la tarde en la Sociedad 9 de octubre. Habrá un foro sobre la posición de las organizaciones populares, de los trabajadores del campo y la ciudad frente a la consulta. Allí van a intervenir la presidenta del FUD, la compañera Virginia Pinela, el compañero Jorge Cala, nacional de la... También quien habla como presidente del Frente Popular. Los invitamos a participar de este foro a las 5 de la tarde el próximo viernes 22 en Sociedad 9 de octubre, que queda ubicado en 1 de Mayo y Tungurahua. Muchas gracias, profesor Juan Cervantes, por esta intervención suya. Bien, el país está atento a la expectativa de lo que se dé en este tipo de circunstancias y situaciones para nuestra patria. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba. Suscríbete a este canal
aplasta la campanita para que recibas más videos de el Frente Popular y sus análisis de coyuntura. Gracias, buenas tardes.